Soy Javier Jiménez, del Gabinete Jurídico Estatal, como habéis visto en el programa y bueno, como ya os hemos anunciado. Y no quiero reiterar los agradecimientos, pues ya los ha hecho César, pero sí ayer tenía esa sensación, ¿no? Digo, ¿por qué se está tan bien aquí, no? Hoy César ha dado la respuesta, somos los campeones del mundo en Madrid de ruido, con lo cual, oye, llegar a un sitio como este, pues, en fin, es la explicación. Es una gozada y bueno, pues siempre encantados, ¿no? Parte de la guía también hemos querido tratar la dimensión constitucional que tiene la vigilancia de la salud y el ejercicio de los reconocimientos médicos en el seno de la empresa, ¿no? Y además de ello, luego hemos querido también ver una parte práctica, que es cómo podemos hacer, a través de los convenios colectivos, los delegados de prevención, los comités de prevención, para, en la medida de lo posible, mejorar este tratamiento que se da en las empresas y que los trabajadores tengan todos los instrumentos para saber lo que se puede hacer, no se puede hacer y cómo se puede hacer, ¿no? Por lo tanto, hablaremos también de negociación colectiva. Habréis visto en la guía que en nuestros sectores hay pocos ejemplos, por no decir casi ninguno, ¿no? Pues bueno, nos tenemos que poner deberes en la negociación colectiva en esta materia, porque es cierto que haciendo un sondeo, evidentemente no hemos visto todos los convenios, pero sí que quizá nos queda trabajo en este sentido y además en todos los ámbitos, ámbito estatal, ámbitos sectoriales, provinciales, etcétera. Con lo cual, bueno, pues es un trabajo que nos tenemos que poner, nos lo teníamos que haber puesto, pero bueno, ya después de hoy, más aún, ¿no? Como decía, vamos a hablar un poco del ámbito de la dimensión constitucional de la vigilancia de la salud. La ley de prevención ya lo recoge incluso en la exposición de motivos, ¿no? Cuando habla que esta vigilancia de la salud, esta prevención de riesgos laborales, se debe prestar una especial atención a la protección de la confidencialidad y el respeto a la intimidad en el tratamiento de estas actuaciones. Como veis, ya encontramos un par de derechos que tienen dimensión constitucional, confidencialidad e intimidad. Siguiendo, además, pone unos límites al ejercicio de esta vigilancia de la salud, ¿no? En el propio artículo 22, que es el que recoge la vigilancia de la salud, dice que esos límites son el derecho a la intimidad y a la dignidad de la persona y del trabajador, y a la confidencialidad de toda información relacionada con su estado de salud. Pues bien, evidentemente tenemos que tener el máximo respeto a estos derechos constitucionales, porque así lo son, y por lo tanto no podemos estar al albur de lo que las empresas en determinados momentos pretendan hacer en los reconocimientos, ¿no? Tanto por las pruebas que quieran hacer como por los momentos, etc. Todo esto también tiene que ver, evidentemente, con los derechos de igualdad y no discriminación. Hay situaciones en las que se descubren determinadas enfermedades, determinados padecimientos que conllevan a una discriminación de la persona, a un debilitar esa igualdad con respecto al resto de trabajadores, con lo cual es algo que para prevenir la salud no debemos permitir, no debe estar en juego determinados derechos para prevenir la salud. Una vez dicho esto, analizamos también un poco el tema siempre que hemos debatido, ¿no? En qué ocasiones es voluntario el reconocimiento médico y en qué ocasiones es obligatorio ese reconocimiento. Como regla general, y lo sabéis todos porque estáis habituados y conocéis la materia, es obligatorio para el empresario y es voluntario para el trabajador. El trabajador decide si quiere hacerse ese reconocimiento médico e incluso puede decidir si quiere hacérselo limitado o parcial. Es decir, en función de cada uno y de cada persona, puede determinar que alguna parte del cuerpo, alguna prueba que sea un poquito más de carácter invasivo, pues no esté dispuesto a realizársela, y es una cuestión que hay que respetar en todo caso, ¿no? Pero también queríamos dejar claro que sí que es cierto que hay algunos supuestos en los que estos reconocimientos pueden ser de carácter obligatorio, es decir, se cede esos derechos de intimidad, de confidencialidad que tiene el trabajador para prevenir pues, una posible mal mayor en este caso, y entonces en esos casos debe ceder el trabajador estos derechos. Son básicamente tres supuestos donde son obligados los reconocimientos médicos, y estos son, primero, cuando sean imprescindibles para evaluar los efectos de las condiciones de trabajo sobre la salud de los trabajadores. Este imprescindible, también, bueno, la ley se ha ido completando con determinadas sentencias, con doctrina, etcétera, se refiere a que sea inevitable y que no exista otro procedimiento para determinar si hay riesgos o no hay riesgos. Es una cuestión complicada, ¿no? Porque tampoco, oye, pues muchas veces lo que nos dedicamos a ello, los que os dedicáis a ello, fundamentalmente vosotros a las empresas,
no sabéis si existen otros procedimientos para determinar si esa prueba es necesaria o no es necesaria, y por lo tanto no es una cuestión fácil, ¿no? Pero bueno, entre todos podremos darle solución. El segundo es para verificar si el estado de la salud de un trabajador o trabajadora puede constituir un peligro para sí mismo, para el resto de trabajadores o para terceras personas que puedan ir a la empresa. Insisto, somos trabajadores que estamos de cara al público y cualquiera de estas patologías pueden significar un riesgo para terceras personas. Evidentemente, si es un ejemplo muy claro, por ejemplo, un conductor de autobús es epiléptico, probablemente necesitará hacerse obligatoriamente un reconocimiento médico, mientras que si es un oficinista que tenga la misma patología, una epilepsia, quizá no, quizá no, porque en principio no pone en peligro la vida de otras personas. Y con respecto a poner en peligro la propia, aquí se divide un poco tanto el respeto a los derechos de intimidad de la persona y de no obligatoriedad de estos reconocimientos, que la doctrina está un poco dividida, ¿no? Algunos dicen que como es un mal propio, pues que cada uno asuma su propia consecuencia, pero bueno, tampoco debe ser tan así, ¿no? Porque sabéis que el empresario tiene responsabilidad en la medida de que ocurra cualquier circunstancia en el centro de trabajo, y por lo tanto pues también habría problemas en ese tema. Uno de los reconocimientos que más puede atacar a los derechos que aquí estamos hablando, constitucionales, es el del SIDA, ¿no? Bueno, pues parece que por los métodos de contacto que tiene el SIDA no parece muy razonable que sea obligatorio en trabajos normales y habituales. Ahora bien, sí parece que lo sea quizá en actividades médico-sanitarias, contacto con sangre, etcétera, donde sí es posible un contagio de esta enfermedad. Bien. Tras el reconocimiento médico, ¿cómo afectan estos derechos? Ya hemos visto un poco antes del reconocimiento médico, dentro del reconocimiento médico, cuándo es obligatorio, cuándo no, después del reconocimiento médico. En la realización del reconocimiento pueden afectar al derecho de intimidad corporal, a la integridad personal y a la dignidad. Pero después, con los datos que ese reconocimiento recaba y que indica lo que la persona puede tener, se puede afectar a la intimidad personal, ¿no? Por lo tanto, hay que tener especial cuidado también con los resultados de esos reconocimientos, evidentemente, ¿no? Con lo que más hay que tener cuidado. Para ello, hay diversos tipos de conocimiento de esos resultados. La Ley de Prevención de Riesgos Laborales va a distinguir entre personas que van a poder tener acceso directo a esos reconocimientos, que en principio son única y exclusivamente el trabajador, que evidentemente es suyo y que tiene derecho a conocer lo que le pasa, cómo le pasa y en qué situación le pasa, y el personal médico, evidentemente. El personal médico que realiza las pruebas va a tener también acceso a esos datos. Y luego hay un acceso limitado, que es el del empresario. El empresario solo necesita y solo tiene que tener acceso a los datos o a la información que sea relativa a la aptitud del trabajador para desempeñar el puesto de trabajo que se le encomienda, no más. Por lo tanto, y también veréis en la guía que hay un análisis de una sentencia al Constitucional, que fue importante, que sigue siendo importante, que precisamente de aquí, es de Ibiza, la trabajadora y el juzgado social número 1 de Ibiza, donde veréis un poco, ¿no?, cómo todo esto que estoy contando es una construcción que ha hecho el Constitucional, ¿no?, amparándose en los derechos que ya recogía la propia ley en su artículo 22, y luego con esa sentencia, bueno, pues vino a garantizar todos estos derechos, ¿no? A esta trabajadora de la sentencia la obligan a hacerse el reconocimiento médico, y en ese reconocimiento médico, sin tener necesidad de ello, porque se dedicaba a un trabajo que no se requería las pruebas que le hacen, se le encuentran unos valores de cannabis, es muy curiosa, dice, superiores a los establecidos en el protocolo de la empresa. Con lo cual, parece ser que un porrillo sí te podías fumar, pero quizá se fumó 3 y entonces